Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Ignacio González Martínez. Soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy les voy a hablar un poco sobre algunas patologías de TORCH como toxoplasmosis, rubiola y citomegalovirus. En cuanto al cronograma, vamos a ver generalidades, epidemiología, la fisiopatología, algunas manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el manejo y también la prevención, tanto de toxoplasmosis, de rubiola y también de citomegalovirus. En sí hay que comenzar y entender que las infecciones por TORCH les falta una definición avalada, pero se conocen como aquel grupo de patógenos que pueden causar anormalidades y daño al sistema nervioso, que tienen generalmente una presentación similar y hay una transmisión vertical de la madre al feto o bebé. En sí las siglas TORCH se refieren a la T por Toxoplasma gondii, la O es de otros agentes como Treponema pallidum, el virus de varicela zoster, parvovirus B19 y VIH. La R corresponde al rubiola, la C de citomegalovirus y también la H es de herpes simple virus. Es importante que debemos recordar que en cuanto a infecciones neonatales comprendemos tanto aquellas infecciones congénitas, es decir, de forma prenatal, y también las infecciones perinatales, que en este caso nos importa principalmente citomegalovirus. En cuanto al enfoque general, debemos acordarnos que la infección materna es un prerequisito para la infección del feto, entonces es esencial realizar una anamnesis completa, tanto datos sobre exposiciones profesionales, la dieta de la mamá, algunas situaciones durante el embarazo nos pueden orientar bastante en el diagnóstico de estos pacientes. Las manifestaciones clínicas suelen ser insuficientes para un diagnóstico definitivo, pero son útiles para guiar algunas pruebas de laboratorio más específicas. Y es importante que nunca debemos hacer un tamizaje indiscriminado en esos pacientes, ya que tienen un alto costo y un bajo rendimiento diagnóstico. Y también es importante acordarnos que es una alta causa de moro y mortalidad infantil. En cuanto a manifestaciones clínicas, las que nos vamos a centrar hoy son de estas tres patologías. Pues ponernos a hablar de cada una son bastante extensas, principalmente es ver que hay una gran similitud entre ambas y entre los diagnósticos diferenciales con otros agentes causantes de TORCH. Y como ya lo mencioné, estas tres patologías también pueden generar secuelas tardías en los pacientes, tanto hipoacusia, algunos problemas dentales o esqueléticos, retraso mental y o convulsiones. Y algunos diagnósticos diferencial con otros agentes de TORCH y siempre debemos descartar también en estos pacientes una sepsis bacteriana. Entonces, el primer agente que vamos a hablar es la toxoplasmosis. En sí, la toxoplasmosis está ocasionada por Toxoplasma gondii, que es un parásito protozoo intracelular obligado, es decir, solo se puede multiplicar en células vivas. Y los principales factores de virulencia del mismo son unas proteínas secretoras descargadas de los orgánulos apicales, conocido como bróclias. El huésped definitivo son miembros de la familia Felidae, como los gatos domésticos y sus parientes. Y el huésped intermedio se dice que es prácticamente cualquier animal con sangre caliente. Ahí entramos nosotros los seres humanos, en donde el Toxoplasma gondii tiene una reproducción asexual. En cuanto al ciclo de vida, no sé por qué se está pasando. Vamos a ver. Ok, en cuanto al ciclo de vida, podemos ver ahí en el número. Podemos ver en el número 1 en donde hay excreción de los ooquistes no esporulados por las heces del gato, en donde generalmente tardan de 1 a 5 días en estos ooquistes en esporular en el medio ambiente y volverse infecciosos. Pueden completar todo su ciclo de vida, como lo hacen con otros animales intermediarios, pero principalmente nos importa la vida 5, 6 y 7. En la vida 5 podemos ver que la transmisión a nivel de los seres humanos generalmente es por el consumo de carnes poco cocidas,
o mal cocinadas de aquellos animales que albergan quistes de sus tejidos, como el cerdo y las ovejas. También podríamos tener transmisión a los seres humanos a través del consumo de alimentos o agua contaminadas con heces de gatos. Muy rara vez, como lo vemos en la 8, podemos tener una transmisión mediante sangre, y la que nos importa hoy, que es la número 9, que sería a través de una vía transplacentaria. Generalmente, cuando hay ingestión de los ooquistes, se convierten en esporozoitos y estos penetran en el epitelio intestinal. Al hacerlo, se convierten estos sufren una diferenciación en taquizoitos que se van a replicar altamente en los diferentes tejidos hasta diseminarse a través de una vía sanguínea o linfática. Y posteriormente llegamos al prácticamente el último paso, que es el número 10, en donde hay una formación de un quiste 7 a 10 días post la infección, y generalmente se dice que este quiste puede durar toda la vida en el huésped. Entonces, epidemiológicamente tiene una distribución global y tenemos alrededor de 190.100 casos en total. Algunos factores de riesgo que podríamos encontrar, la ingestión de alimentos o aguas contaminadas, como ya mencioné, en donde principalmente es por manipulación, un consumo directo de la carne cruda o poco cocida, o podría ser también leche de cabra sin pasteurizar. Otro factor de riesgo es la exposición al suelo contaminado o a las heces de gato, ya sea por trabajos como jardinería, cambio de cajas de arena, o inclusive visitar un zoológico en donde hayan grandes felinos como leones o tigres. Transmisión que se adquiere por transmisión transplacentaria mediante dos maneras. Una puede ser que haya una propagación en una de los leucocitos maternos infectados. La otra es infección uterina, que va a ser infección de los trofoblastos extravellosos y finalmente se disemina al feto. Puede ocurrir ocasionalmente en mujeres infectadas poco antes del embarazo. También se ha visto que puede ocurrir en mujeres inmunodeprimidas en proceso de reactivación de una infección crónica, o en mujeres previamente infectadas con un serotipo que desarrollen una nueva infección por algún otro serotipo. En sí, los diferentes registros nos indican que el riesgo general de transmisión es de alrededor un 30%, pero podemos ver en la tabla que la tasa aumenta en etapas posteriores del embarazo, el riesgo de transmisión, pero el riesgo de afectación es inverso, es decir, entre mayor edad gestacional hay un menor riesgo de afectación en el feto. Tal vez lo podemos ver un poco más con estos gráficos. Aquí este gráfico es el gráfico de transmisión. Podemos ver que entre mayor edad gestacional va a ir aumentando la curva, hay mayor probabilidad de transmisión, pero es inverso en la afectación, porque el riesgo tanto de lesiones intracraneales como lesiones a nivel ocular, pues vayan a ir disminuyendo conforme haya mayor edad gestacional en el embarazo. Algunas manifestaciones clínicas, pues el 75-90% de los recién nacidos por infección por Toxoplasma gondii son asintomáticos al nacer, y los que tuvieron infección intrauterina pueden ocasionalmente resultar en aborto espontáneo, en muerte fetal o prematuridad. Algunas de las manifestaciones que podemos encontrar si son infectados durante el primero o el segundo trimestre, puede ser ictericia, podría ser una erupción maculopapular, también convulsiones, diarrea, hipotermia o una discapacidad auditiva. Y los que son infectados durante el tercer trimestre, generalmente los síntomas suelen comenzar más tarde, meses o años después, y son un poco más permanentes, como deficiencia visual por retinitis o estrabismo, retrasos en el desarrollo, también pueden ser problemas neuromusculares y dificultades de aprendizaje. Y muy rara vez también podrían presentar la triada clásica de toxoplasmosis, que sería chorioretinitis, calcificaciones cerebrales e hidrocefalia. Entonces, aquí vamos a hacer la diferencia entre el diagnóstico y el tratamiento a nivel prenatal y postnatal o postconcepcional.
Generalmente se dice que el diagnóstico ideal es poder demostrar el aumento de los títulos séricos en la mamá, ya sea por seroconversión o que haya 4 veces el aumento de los valores de los títulos que tenga la madre. Entonces le vamos a indicar pruebas serológicas a aquella mamá que tenga síntomas de tipo gripal o enfermedad inexplicable, alguna linfadenopatía o que en el control prenatal, en el ultrasonido que le hacemos, pues vemos algún síntoma característico de infección, como ya los mencioné. Entonces le hacemos una serología de toxoplasma de los anticuerpos hemoglobina G y también de la inmunoglobulina M en la madre, y podríamos tener como 3 tipos de manejos. Uno en donde ambas salgan negativas, otro en donde la IgG salga positiva, pero la IgM salga negativa, y el último, el cual sería en donde la IgM salga positiva y ya me está indicando que hay una infección activa en la paciente. Entonces, en el primer caso, en donde ambas salen negativas, se dice que la falta de ambos anticuerpos va a excluir esencialmente una infección activa, pero va a identificar que esta paciente embarazada tiene un riesgo de contraer la infección. Entonces, generalmente lo que hacemos es un asesoramiento sobre la prevención primaria. En cuanto a si sale la IgG positiva y la IgM salga negativa, pues bueno, se dice que la presencia de esos anticuerpos IgG en ausencia de una IgM por debajo de las 18 semanas, casi siempre indica que es porque la mamá tuvo una infección materna crónica y no hay riesgo para el feto. Algunas excepciones pueden ser en aquellas mujeres inmunocomprometidas. En cambio, si esto ocurre por encima de las 18 semanas, pues una prueba IgM negativa probablemente sea compatible que la mamá tenga una infección materna crónica, pero no excluye que pueda en sí tener la posibilidad de tener una infección aguda adquirida al principio del embarazo. En este caso tenemos que utilizar otras pruebas serológicas. Entonces vemos que por debajo de las 18 semanas no se requieren más acciones, pero por encima de las 18 semanas pues intentamos ver a través del expediente si hay algunas otras pruebas que se realizó la mamá para poder documentar esa infección crónica, y también lo que hacemos es realizar el test de avidez de la hemoglobina G. En sí se dice que si la infección tiene mucho tiempo de estar, pues ya el sistema inmune de la mamá ya está maduro y entonces tiene un test de avidez alto. Y si vemos en la tabla, dice que la infección fue probable por encima de las 20 semanas. En cambio, si la infección es muy reciente, pues el sistema inmune está inmaduro y el test de avidez sale bajo, en donde podemos ver que la infección se dice que generalmente es reciente por debajo de las últimas 12 semanas. En el caso que si ya presentamos una IgM positiva o que presentemos una IgG positiva y una IgM negativa con un test de avidez bajo, es decir, que nos está indicando que hay una infección reciente, pues vamos a tratar. Entonces, si tenemos una IgM, ya mencioné, pues hay que instaurar rápidamente el tratamiento. En estos casos hay que hacerlo lo más pronto posible para poder disminuir la parasitemia a nivel de la mamá y ojalá evitar esa transmisión transplacentaria. Entonces vamos a dar espironolactona, 1 gramo bioral TID hasta la semana 18. Se realiza hasta la semana 18 simple y sencillamente porque a la semana 18 le vamos a decir a la mamá que vuelva, le realizamos una amniocentesis para hacer el programa, pero no era eso. Juan Carlos, creo que tienes un micrófono encendido. Bueno, en este caso realizamos... Las piernas de pecho. No tengo frío, la verdad. No. Las piernas un poquito más. Uy. Juan Carlos, ¿me escucha? Si redoble, habrá eso un poquito de turbulencia, pero no. De truculencia. De truculencia. ¿Vas a tomar ya? Metear. Bueno, como seguía a la semana 18 hacemos una amniocentesis y porque vamos a realizar una PCR de ese líquido amniótico. Si ella sale negativa, pues suspendemos el tratamiento, y si sale positiva damos la terapia triple, que es la mejor terapia que dar. Simple y sencillamente no la damos antes porque es teratogénica para el niño y también puede generar alta toxicidad, que es la pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico en dosis que ya son de manejo del obstetra. Y el seguimiento, pues hacemos un ultrasonido del sistema nervioso central cada mes
y de ser posible una radiografía magnética a las 30 semanas. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico del tratamiento a nivel del recién nacido, que es lo que más nos importa en esta charla? Pues vamos a tamizar a todos aquellos que son nacidos de madres con caso sospechoso confirmado por infección por Toxoplasma gondii, o consideramos en aquellas mujeres que no fueron tamizadas y que presentan alguna característica a nivel del ultrasonido. En este caso, también pedimos serología por Toxoplasma al niño de hemoglobina G, M y A. Y si ya la sospecha clínica es muy alta, pues pasamos, no nos atrasamos, pasamos ya a hacer una PCR específica en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. Solicitamos una evaluación oftalmológica y auditiva por un especialista. Realizamos alguna prueba de imagen, que es preferido el TAC cerebral, y también realizamos una punción lumbar. Entonces, en este caso, también en el recién nacido tenemos 3 probabilidades. En aquella en donde se negativizaron todas las pruebas, pues ni el tratamiento ni el seguimiento es indicado. La otra puede ser en donde tratamos, bueno, el tratamiento no está indicado, pero el seguimiento sí está, serológico está indicado. Si tenemos en un recién nacido una IgG específica por Toxoplasmosis gondii positiva en ausencia de evidencia de toxoplasmosis congénita, es decir, no tiene signos clínicos mayores, la IgM sale negativa, la IgA sale negativa, le hacemos la PCR que ya les mencioné y también sale negativa. En este caso solo tenemos que hacer un seguimiento con hemoglobina G sérica cada 2 meses aproximadamente para documentar si esa IgG positiva que tuvo el niño fue por una transmisión placentaria por parte de la mamá. Entonces se dice que estos niveles de la IgG tienen que ir disminuyendo a la mitad, es decir, una dilución a la mitad por mes, y generalmente tienen que ir desapareciendo a nivel de las 6 meses o los 6 a 9 meses de recién nacido. Entonces, si los niveles de IgG caen a niveles indetectables, pues no necesita tratamiento y no necesita mayor seguimiento. En cambio, si esos niveles persisten al mismo nivel o aumenta, pues ya necesitaría tratamiento y una evaluación adicional. Y la última parte que podemos tener es que cuando ya confirmamos diagnóstico en ese niño. ¿Cómo confirmamos diagnóstico de toxoplasmosis? Por debajo de los 12 meses, pues tenemos que tener una IgG positiva más una IgM positiva después de los 5 días de vida, una IgA positiva después de los 10 días de vida, o una PCR positiva específica en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo. En un niño mayor, igual a los 12 meses, ya podemos hacer diagnóstico con títulos de IgG positivas persistentemente. En este caso, cuando ya confirmamos diagnóstico, tenemos que tratar a todos aquellos casos, tanto que sean asintomáticos o sintomáticos. Generalmente el tratamiento se da por alrededor de 1 año y el objetivo es disminuir esa parasitemia. Damos la misma terapia que damos en la paciente embarazada, pero a diferentes dosificaciones. Entonces, la pirimetamina la damos a 2 miligramos por kilogramo por día, vía oral, BID durante los primeros 2 días. Del día 3 a los 2 meses lo bajamos a 1 miligramo por kilo por día, y luego de los 2 meses, pues ya lo bajamos a 1 miligramo por kilo por día, pero solo 3 veces por semana hasta cumplir el año de tratamiento. En sí se dice que la pirimetamina es el agente antitoxoplasma más importante que hay, pero no lo podemos dar en monoterapia, por lo cual añadimos sulfadiazina a 100 miligramos por kilogramo por día vía oral. Y también uno de los principales efectos secundarios de la pirimetamina es que es un antagonista de ácido fólico. Entonces generalmente genera supresión de la médula ósea. Por eso damos ácido folínico, 10 miligramos vía oral 3 veces por semana para contrarrestar ese efecto de supresión. Podríamos o no añadir prednisona. Sus indicaciones es si hay proteínas en líquido cefalorraquídeo mayor o igual a 1 gramo por decilitro, o si hay una coloretinitis severa. La vamos a dar a 1 miligramo por kilo por día hasta que estas indicaciones resuelvan. Y el seguimiento que realizamos, pues va a ser un hemograma completo. No está bien establecido con qué frecuencia hay que realizar el hemograma en estos pacientes, pero una estrategia que se utiliza es realizar un hemograma cada 2 semanas hasta que los parámetros hematológicos estén estabilizados, es decir, que no haya un rango tóxico, y después lo podemos realizar cada 2 a
4 semanas. Y cuando el niño complete su tratamiento al año de edad, realizamos un examen clínico y oftalmológico y le volvemos a pedir pruebas serológicas. Entonces, algunas complicaciones que podemos encontrar en la toxoplasmosis, bueno, discapacidad visual, se dice que el 70% de las madres que no recibieron tratamiento lo presentan y se presenta también en un 30% de aquellas madres que sí recibieron tratamiento. También otra complicación puede ser la pérdida auditiva neurosensorial y a nivel neurológico, pues las calcificaciones intracraneales en un 11% y la hidrocefalia en un 2%. Pero tal vez lo más importante de ver, bueno, esta tabla son aquellas pacientes las cuales no fueron tratadas por toxoplasmosis congénitas, en donde estos valores suben increíblemente. Se dice que alrededor de 62% tiene alguna afectación grave. La hidrocefalia ya no es un 2%, sube hasta un 68%, igual como lo de las calcificaciones y también las alteraciones a nivel visual. En cuanto a la prevención, la Sociedad de Ginecología Obstetricia Canadiense recomienda a mujeres que tienen un deseo genésico esperarse 6 meses, un mínimo de 3 meses antes de intentar quedar embarazadas. Inclusive recomienda un tamizaje preconcepcional. Y en mujeres embarazadas debemos evitar la exposición o la ingestión, principalmente con todas aquellas actividades que haya manipulación de carne. Bueno, cocinemos adecuadamente la carne, que si estamos manipulando la carne, que se evite el contacto con las mucosas y también evitar el contacto con algunos materiales potencialmente contaminados con heces de gato. Ok, la segunda patología que vamos a ver hoy sería la rubiola. En cuanto a generalidades, la rubiola es un virus ARN positivo y epidemiológicamente se dice que es endémica en la mayor parte del mundo. Se ha erradicado en gran medida de las Américas en el 2015 y también Finlandia. Y Estados Unidos reporta 10 casos desde el 2012 y todos estos se han evidenciado que la infección ocurrió fuera del país. Entonces, en cuanto a factores de riesgo, vivir o viajar a estas zonas endémicas y epidémicas y también la falta de vacunación. En cuanto a la epidemiología, un poquito de nuestro país, en el 2001 se realizó una búsqueda activa para ver la incidencia de la enfermedad de rubiola congénita en aquellos que tenían un resultado de IgM positivo en niños por debajo de los 3 meses. Y nos dimos cuenta que la incidencia del síndrome de rubiola congénita del periodo de 1996 al 2001 fue de 1.8 por cada 10.000 nacidos vivos. En el 2011 se volvió a realizar esa búsqueda activa cuando se creó la Clínica de Infecciones Congénitas del Hospital Nacional de Niños, en donde no se documentaron casos de síndrome de rubiola congénita. Entonces, se puede decir que el último caso confirmado en nuestro país fue en noviembre de 2001. Y en el 2015, como ya mencioné, la OPS nos certificó que eliminamos la rubiola y también el síndrome de rubiola congénita en nuestro país. El último brote de rubiola congénita o de rubiola fue en el 98, en el 99, en donde principalmente podemos ver que hay un desplazamiento de la edad de los afectados. En el grupo de los 15 a los 24 años se observó que desde el primer contagio hasta el tercer brote, pues bueno, hubo un descenso progresivo y consecuentemente un aumento progresivo en el grupo de los 25 a los 44 años, principalmente por la implementación de la vacunación, que fue en 1986 la triple X. Ese es otro documento hecho por profesionales de nuestro país en donde recalcan la importancia de reforzar esa vigilancia activa y un poco sobre la cobertura de la vacunación de la triple vírica en nuestro país, que generalmente va entre 90 y 95%, pero estos niveles pueden ir disminuyendo un poco por el resurgimiento de grupos antivacunas. En cuanto a la etiología, pues bueno, la transmisión del virus de la rubiola se da de manera transplacentaria y se dice que su tasa de transmisión tiene como una característica bimodal. En cuanto a la etapa del embarazo, es alta antes de las 11 semanas, como podemos ver en el cuadro, alrededor de un 90, un 100%, y después de las 36 semanas de edad gestacional, alrededor también de un 100%. Y la afectación se dice que es mayor si la infección fetal ocurre menor o igual a las 16 semanas de edad gestacional.
En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, pues bueno, el virus ingresa a las células e inhibe el ensamblaje de lactina y eso va a llevar a una inhibición total de la mitosis. Pero al ingresar el virus, pues va a replicarse y la viremia puede provocar esa inflexión placentaria y una necrosis no inflamatoria en el epitelio del corión. Las células endoteliales que están infectadas pues entran en la circulación fetal y linfática. Y a nivel del feto, pues hay una propagación del virus, principalmente porque la respuesta inmunitaria humoral inmediata por células es inadecuada para ese virus y también las cantidades de anticuerpos y IgG específicos maternos, pues también están limitadas. La inhibición de la mitosis se une a esa destrucción de las células fetales con elevación del interferón y citoquinas y van a resultar en los tres principales mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, que sería reducción de la masa celular, hipoplasia y cicatrización generalizada en el feto. En cuanto a manifestaciones clínicas, y la infección a las 16-18 semanas de edad estacional puede provocar un aborto espontáneo o la muerte fetal. Y en cuanto a manifestaciones que puede presentar el neonato, se dice que es como lanzar una moneda al aire. El 50% se presentan sintomáticos y algunos inclusive pueden presentar la triada clásica, que serían cataratas, anomalías cardíacas y sordera neurosensorial. En cambio, el otro 50% no van a presentar ninguna sintomatología al nacer y van a tener un inicio tardío de las manifestaciones. Se ha visto que el síndrome de rubéola congénito está muy asociado a algunas alteraciones permanentes, como lo es la disfunción tiroidea, la diabetes mellitus, la discapacidad intelectual y también la discapacidad a nivel auditivo. Cardíaca más frecuente en esos pacientes físico, puede generar un soplo de tipo continuo, también conocido como soplo de maquinaria. Y así se escucharía. Algunas otras manifestaciones clínicas que podríamos encontrar es el rash de muffin de arándanos, que se describe como un rash maculopapular violáceo, que es múltiple también, que es discreto y apenas palpable debido a que el niño está haciendo una hematopoiesis extramedular, en este caso a nivel del y se asocia con una enfermedad severa. Y también pueden presentar metáfisis en forma de tallo de apio, generalmente en huesos largos, que son estas estrías radiolúcidas que podemos ver en la imagen. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico, pues hay que solicitar una historia materna completa, realizar también un examen físico completo, un hemograma completo en estos pacientes, también enzimas hepáticas y bilirrubina, punción lumbar, una evaluación cardíaca por esa afectación que podría tener el síndrome de rubéola congénita, también radiografía de los huesos largos, como ya vimos, hay que hacer evaluación oftalmológica y también audiológica, una neuroimagen y también serología de rubéola. Entonces, en estos casos, tal vez la tabla sea un poquito grande, pero podemos ver que los clasificamos en un caso sospechoso, probable o confirmado. En el sospechoso va a ser aquel que no cumple los criterios para un caso probable o confirmado, pero tiene uno o más de los hallazgos clínicos anteriores, tanto de categoría A o B. La diferencia entre las categorías A o B es que la categoría A es en cuanto a las presentaciones que tiene el niño. Entonces aquí podemos encontrar la triada que ya mencioné: cataratas, cardiopatía congénita y sordera neurosensorial. Ahí le agregamos nada más la retinosis pigmentaria, también conocido como la retinopatía de sal y pimienta, por cómo se ve en la evaluación oftalmológica. Ese sería el sospechoso. En cuanto al probable, se dice que es aquel bebé sin una etiología alternativa que no tiene confirmación de laboratorio, pero que tiene al menos 2 hallazgos clínicos de la categoría A o un hallazgo de la categoría A y uno o más de la categoría B, que los de la categoría B son un poco más inespecíficos en las infecciones TORCH.
Y el confirmado es aquel que tenga al menos uno de los hallazgos clínicos anteriores, ya sea la categoría A o B, y tenemos un criterio de laboratorio positivo. Podría ser cualquiera de estos cuatro, es decir, que tengamos una IgM específica de rubiola positiva, que los niveles de anticuerpo de la IgG persistan, es decir, que no disminuyan al doble, igual que en los pacientes con toxoplasmosis, que ahí podamos aislar la rubiola o una PCR positiva para el virus de la rubiola. En cuanto al manejo, en sí no existe un tratamiento específico para la rubiola congénita, tampoco para el síndrome de la rubiola congénita, por lo que vamos a vigilar a ese niño, vamos a darle un tratamiento de soporte y le damos también un manejo multidisciplinario. Es una enfermedad de notificación obligatoria y generalmente se dice que los casos de síndrome de rubiola congénito pueden excretar el virus por mucho tiempo, inclusive por un año. Entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a vacunar a todos aquellos contactos cercanos del niño que son susceptibles y que no están vacunados. Y también se dice que se debe mantener al niño en aislamiento hasta obtener 2 cultivos o PCRs negativos separados de un mes. Es un poco del flujograma de la clínica de infecciones congénitas, en donde si tenemos un caso sospechoso, como ya mencioné, es de notificación obligatoria. Entonces notificamos, tomamos la muestra salinciensa y referimos a la clínica de infecciones congénitas con un ecocardiograma, con un fondo de ojo, con emisiones otoacústicas, radiografía de huesos largos y también una evaluación por TORCH. Entonces, al no tener un tratamiento, lo más importante es detectar a estos niños y evitar aquellas secuelas tardías a través de los diferentes tamizajes. Entonces, la importancia de la integridad de la audición para la adquisición de un lenguaje en los 3 primeros años de vida radica en que el cerebro del niño tiene que verse adecuadamente estimulado, tanto en aquellas áreas correspondientes de la audición como en la adquisición del lenguaje, para que el niño no tenga una hipoacusia prelocutiva, que es la hipoacusia que se genera antes de la adquisición de lenguaje, generalmente antes de los 3 años. Porque esto va a conllevar a que el niño haga una deficiencia significativa. No solo que el niño no tenga buena integración social, pues también va a ser un niño que tiene carencia de ese lenguaje oral y también tiene una discapacidad intelectual importante. Entonces, en cuanto al tamizaje auditivo, las diferentes comisiones dicen que los niños deben ser evaluados auditivamente antes de los 3 meses y deben ser intervenidos antes de los 6 meses si encontramos cualquier grado de hipoacusia. A nivel de nuestro país, tenemos el programa de detección e intervención temprana de la sordera, conocido como el DITS, que tiene diferentes fases. Tal vez la que más importa ahorita es la fase 1, que es la inmediata, en donde hacemos ese tamizaje auditivo neonatal universal. Si el niño pasa la prueba de las emisiones otoacústicas, pues siguen el control a nivel de la atención primaria. Si no la pasan, pues realizamos un segundo tamizaje antes del mes de vida, y si no pasan las pruebas de potenciales evocados, pues en este caso ya damos una referencia a un centro correspondiente. Y en cuanto al tamizaje oftalmológico, se dice que la Academia Americana de Pediatría establece que como mínimo se debe realizar la exploración ocular con maniobra de Bruckner, que es la exploración del reflejo rojo, que es una prueba altamente sensible, poco específica. Entonces, si vemos cualquier alteración, pues ya podríamos referir al especialista. La rubiola es una enfermedad que se puede evitar con la vacunación de la triple vírica. El esquema que tenemos a nivel nacional es una serie de 2 dosis a los 12 meses, a los 12-15 meses y a los 4 y 6 años de edad posteriormente. Ahora se está colocando otra a los 11-12 años porque ya son niños que adquieren la capacidad de procreación. La efectividad es alrededor de un 95-99% con 2 dosis. Y la inmunidad se ha visto en los diferentes estudios que puede ser prácticamente de por vida, porque alrededor de un 88 a un 100% de las personas que se vacunaron, inclusive 20 años posteriores, tienen seropositividad. Aquí vemos que forma parte del esquema de vacunación oficial de nuestro país. Y también es importante que la lactancia materna no está contraindicada en estos casos. En aquella paciente que nos llega a nivel de consultorio y dice que quiere tener
un embarazo de la mejor manera y quiere vacunarse, entonces le podemos indicar la vacunación y le tenemos que decir que se espere alrededor de 28 días, un mes, que evite el embarazo en ese tiempo. La última patología que vamos a tocar un poquito hoy es el citomegalovirus. Bueno, epidemiológicamente, la incidencia es del 0.2 al 2.2% de todos los recién nacidos y la prevalencia en la población general es de hasta un 80%. Se dice que es la infección congénita más común en todo el mundo y también es una causa importante de discapacidad neurológica cognitiva en la infancia y es la primera causa de sordera congénita. Esto es porque la rubiola, pues ya tenemos la vacunación. Entonces, algunos factores de riesgo. En cuanto a la edad estacional, se dice que es muy similar a toxoplasmosis, es decir, la tasa de afectación en el primer trimestre tiene mayores secuelas a nivel del sistema nervioso central y la tasa de transmisión fetal en madres con infección primaria pues va a ser mayor entre la mayor edad estacional que tenga la paciente. La infección materna primaria por citomegalovirus también es otro factor de riesgo. Esto quiere decir de que la primera vez que se infectó por citomegalovirus fue en el embarazo y algunos otros riesgos maternos podría ser, por ejemplo, el VIH y otras causas de inmunosupresión. Podría ser también nivel socioeconómico bajo o una mala higiene. Este estudio que podemos ver al puro final, bueno, se cogieron 150 mujeres que dieron a luz con bebés con infección congénita por citomegalovirus y se compararon con alrededor de 360 controles que se eligieron al azar y nos dimos cuenta que la exposición a los niños pequeños generalmente es la fuente más común de virus para las mujeres embarazadas. Entonces, cualquier actividad que tenga relación con niños pequeños, pues también podría clasificarse como un factor de riesgo. Fisiopatológicamente, la infección congénita se puede dar de diferentes maneras, ya sea por infección primaria, por reinfección o por reactivación. Entonces, la transmisión transplacentaria, si se da la infección primaria en la mamá, pues bueno, hay una diseminación hematógena que va a llevar a replicación viral en glándulas salivales, en riñón, en hígado y en endotelio, en donde puede llevar a que la mamá genere una excreción viral. Lo que pasa es que el ADN del citomegalovirus congénito puede persistir dentro de las células maternas. Entonces hay un periodo de latencia en la paciente en donde si a nivel del embarazo se presenta cualquier grado de inmunosupresión, pues puede haber reactivación del virus y la mamá puede de nuevo excretar el virus a nivel de saliva, a nivel de orina, a nivel de semen, de cervix o inclusive a nivel de leche materna. O puede ser por reinfección de algún otro, de algún otro cepa del virus de la rubiola. Entonces, las manifestaciones clínicas va a depender mucho si es una infección congénita o una infección perinatal, es decir, durante el parto o por lactancia materna. Si es por infección congénita, pues se dice que el 90% se presentan asintomáticos y solo un 10% se presentan con síntomas muy inespecíficos, síntomas muy similares a las otras patologías de TORCH. Y en cuanto a la analítica, que vemos los datos de laboratorio, podemos ver una ALT elevada, una trombocitopenia, una también hiperbilirubinemia directa y también anomalías a nivel del TAC craneal. En los pacientes sintomáticos hay que tener cuidado porque la pérdida de la audición es la secuela más frecuente a largo plazo. Lo que pasa es que el 50% de estos lactantes pueden tener un TANU, es decir, un tamizaje auditivo inicial, lo pasan, es decir, normal, pero en los meses posteriores pues van a ir perdiendo la audición progresivamente. En cuanto a la infección perinatal, bueno, en la práctica clínica no se ha asociado a ninguna manifestación clínica y tampoco a secuelas a largo plazo. En cuanto al diagnóstico a nivel prenatal, pues la clínica tampoco nos ayuda mucho porque si se da la infección materna, el 90% son asintomáticas y otro pequeño porcentaje van a presentar síntomas muy inespecíficos como una enfermedad febril leve. Y si es por reactivación o reinfección, que son otros métodos fisiopatológicos de la enfermedad, pues prácticamente se dice que no presentan síntomas.
Entonces, ¿a quiénes vamos a enviar exámenes? Les vamos a enviar exámenes a toda aquella mamá que evaluemos porque llega con una enfermedad similar a mononucleosis, similar a influenza, o que tenga síntomas muy similares a hepatitis, en donde las serologías me van a salir negativas. O si en el control prenatal, pues bueno, hacemos un ultrasonido y hay algunas anomalías sugestivas de infección congénita por citomegalovirus. Y realizamos una serología en la madre. Entonces, este diagnóstico a nivel prenatal es muy similar al diagnóstico de la toxoplasmosis. Si ambas salen negativas en la mamá, pues no está infectada y aconsejamos para que no se infecte durante el embarazo. Si sale positiva únicamente la IgM, pues en esos casos puede dar un falso positivo hasta el 90%, entonces la repetimos en 2 semanas. Si la IgM y la IgG salen positivas, como en estos dos casos, pues realizamos un test de avidez que si sale bajo, como ya mencioné, pues nos indica una infección reciente y asesoramos, damos el diagnóstico, el manejo y todo lo demás, y también damos ese asesoramiento a la mamá que pueden haber posibles secuelas en el paciente. Si es alto, pues lo más seguro es que sea una infección pasada, hay que ver los títulos si aumentan o no, si van disminuyendo, y aconsejamos que el riesgo ya de transmisión y de secuelas es más bajo. Si solo la IgG sale positiva con un test de avidez alto, pues eso ya nos indicaría una infección pasada y no se requiere de exámenes posteriores. Sí es importante mencionar que aquella madre que tenga ya una infección previa al embarazo, sí va a proporcionar cierta protección contra el citomegalovirus, pero no va a prevenir si la mamá se reinfecta con alguna otra cepa del mismo. En cuanto al manejo a nivel prenatal, le vamos a decir a la mamá, bueno, le vamos a realizar una ecografía cada 2 semanas, le hacemos una neurosonografía cada 4 semanas y una resonancia magnética intracraneal a las 30-32 semanas. Ojalá realizarle todo porque podemos ver que la sensibilidad va aumentando. En sí no hay tratamiento. Este estudio de Cochrane nos indica de que ninguno de los estudios cumplieron con los criterios para poder establecer un tratamiento definitivo en las pacientes con citomegalovirus, y la prevención se realiza con lavarse las manos adecuadamente. Pero ¿qué pasa en el recién nacido? Nosotros podemos confirmar en el recién nacido, esto va a depender mucho de su edad. Es decir, si estamos en las primeras 3 semanas de vida, pues vamos a realizar un cultivo viral o una PCR. Se dice que se prefiere la orina o la saliva a la sangre. Si ya está un poquito más grande, es decir, entre las 3 semanas y el primer año de edad, podemos detectar el citomegalovirus en orina y saliva. Lo que pasa es que aquí ya no podemos diferenciar si el niño se contagió, bueno, tuvo una infección congénita o fue adquirida a través de la leche materna o el parto. Y ya por encima del año, generalmente se dice que el diagnóstico no es factible, y una de las técnicas que se podría hacer es una PCR en la gota de sangre seca. Entonces, si ya nosotros confirmamos el diagnóstico, pues vamos a solicitar una historia clínica de examen físico completo, vamos a evaluar a nivel oftalmológico y también a nivel auditivo, y pedimos alguna prueba de imágenes para detectar esas anomalías intracerebrales. Podemos ver que a nivel del cultivo viral, pues hay un 100% en cuanto a sensibilidad y especificidad, por eso es el tratamiento de elección. La única desventaja que podemos encontrar es que hay un mayor tiempo para poder detectar el virus. Esta técnica que mencioné de la PCR en gota de sangre seca no se utiliza mucho por 2 razones. Una es que la sensibilidad es muy baja, un 34, un 77%, y leyendo un poco en diferentes artículos, bueno, no sé en nuestro país, pero se dicen que las pruebas del tamizaje neonatal en países como Estados Unidos ya se desechan al año de edad, entonces ni siquiera tenemos esa gota seca para poder hacerle la PCR. Importante en estos casos también que la serología no está recomendada. En cuanto al manejo, se dice que no es necesario implementar tratamiento en los pacientes asintomáticos o que presentan síntomas leves a moderados, y que todos los exámenes que ya les mencioné salgan normales.
Generalmente a estos pacientes solo se da un tratamiento de soporte y solicitamos el seguimiento. En cambio, si vamos a instaurar tratamiento en aquellos neonatos que presentan enfermedad del sistema nervioso central, que presentan una enfermedad orgánica focal grave o una infección clínica activa similar a la sepsis. El tratamiento lo tenemos que iniciar dentro de los primeros 28 días de vida y vamos a hacer una vigilancia estrecha para detectar toxicidades del mismo. Entonces, digamos que ya nosotros confirmamos el diagnóstico en este paciente. Lo primero que vamos a preguntarnos es si existe tolerancia a la vía oral. Si el niño sí tolera la vía oral, pues vamos a comenzar con valganciclovir, y si no, pues podríamos dar ganciclovir intravenoso, hasta que ya el niño tolera la vía oral, porque se prefiere esta vía. Monitorizamos por toxicidad con un hemograma completo y pruebas de función hepática, que generalmente hacen neutropenia, hacen trombocitopenia y también pueden hacer hepatitis. Entonces, todo lo que vemos aquí a la derecha es el manejo de las toxicidades. Para resumir un poquito, bueno, nosotros vamos a hacer este seguimiento en el niño, y si encontramos alguna toxicidad, pausamos la terapia antiviral. Revaloramos en 1 o 3 días para ver si podemos reiniciar la terapia, o si la toxicidad persiste, pues bueno, continuamos esa pausa. Esto lo realizamos 2 veces. Si ya el niño tiene una toxicidad persistente después de esas doble pausa, digamos, pues ya hay que sacar al niño de la terapia antiviral y hay que monitorizar de cerca al paciente. Si la toxicidad ya se resuelve, pues reiniciamos la terapia a dosis previas y medimos los niveles de citomegalovirus a los 3 meses. Se dice que hay una pobre respuesta a la terapia cuando hay nuevos síntomas o hay un empeoramiento de los síntomas, o que los niveles del citomegalovirus vayan creciendo. Y se dice que hay una apropiada respuesta a la terapia si hay mejoramiento de los síntomas o niveles estables o decrecientes del citomegalovirus. Si hay una pobre respuesta, pues bueno, hay que preguntarnos si hay algún desorden inmunológico de base o ajustamos el régimen antiviral. Y si todo está bien, es decir, que el niño tiene una apropiada respuesta a la terapia, pues bueno, continuamos con el tratamiento igual y monitorizamos igual hasta los 6 meses, donde volvemos a medir los niveles. Si los niveles están indetectables, pues detenemos la terapia antiviral y damos el seguimiento a largo plazo por las secuelas. Y si hay una viremia persistente, pues ya volvemos a hacer lo mismo que en la pobre respuesta, que es evaluar el desorden inmunológico y ajustar el régimen antiviral si es necesario. El seguimiento de estos niños generalmente se dice que hay que hacerlo de forma anual a nivel auditivo, también lo hacemos a nivel de carga viral cada año, también del neurodesarrollo, y también a nivel oftálmico hasta los 5 años o durante toda la vida si el niño se le detecta con retinitis tardía o progresiva. En cuanto a la prevención, bueno, debemos educar a las mujeres en evitar el contacto íntimo con las secreciones salivales y la orina de los niños pequeños, o tener un lavado cuidadoso de las manos si entran en contacto con estas secreciones. Este estudio de la vacunación es un estudio que se encuentra en la fase 2. En sí lo que se está haciendo es administrando una vacuna que es de la glucoproteína B de este virus. Se le inyecta se vacuna a los 0, al mes y a los 6 meses posteriormente, y se evalúa trimestralmente durante 42 meses. Y los resultados de la vacuna se han visto que tienen el potencial de disminuir los casos de infección materna y de congénita por citomegalovirus. Yo ya les había dicho que en sí no hay un tratamiento en la mujer embarazada para el citomegalovirus, pero los nuevos estudios indican que sí se podría dar a través de una inmunización pasiva. Es decir, el dar esta globulina hiperinmune específica en las mujeres se ha visto que es seguro y también que puede ser eficaz en el tratamiento y la prevención de la infección. Lo que pasa es que no hay un ensayo controlado, entonces todavía no se puede generalizar. Y en cuanto a la lactancia materna, se dice que está contraindicada en lactantes prematuros o inmunodeficientes. Sí es importante recalcar que la transmisión del virus a través de la lactancia materna es muy alta, es prácticamente un 63%.
Lo que pasa es que en aquellos niños de término generalmente cursa de forma benigna y autolimitada. Es decir, no va a llevar a mayores síntomas, no va a llevar a secuelas en estos pacientes. Lo que pasa en estos otros pacientes, como son los lactantes prematuros o inmunodeficientes, sí se ha visto que pueden desarrollar síntomas y también pueden desarrollar secuelas tardías. Entonces, por eso se contraindica. Principalmente porque son dos estadios en donde hay una deficiencia de anticuerpos antivirales por las dos condiciones. Entonces, en cuanto a conclusiones, si estamos ante una posible TORCH, pues bueno, hay que hacer un plan de acción rápido para minimizar los daños producidos por las infecciones. Las infecciones congénitas sintomáticas suelen afectar generalmente el sistema nervioso central y el sistema retículo endotelial. La vía y la secuencia cronológica de la infección nos proporciona pistas útiles sobre la posible etiología infecciosa. También se dice que las manifestaciones clínicas, bueno, debemos recordar que pueden oscilar entre una enfermedad asintomática o subclínica hasta un cuadro potencialmente mortal. Y ciertas transmisiones pueden producirse a pesar de los anticuerpos maternos preexistentes, como en el citomegalovirus. Este es un cuadro que muy amablemente mi compañera Alejandra me pasó para poder hacer un repaso completo. Podemos ver aquí la transmisión y la afectación a nivel trimestral, la vía de contagio, también la clínica y la profilaxis del tratamiento, tanto para las patologías que ya hemos estado hablando, como para diagnósticos diferenciales con otras. Eso es un poco de la bibliografía, tanto a nivel general y de las demás patologías. Muchas gracias por su atención y espero que la información les sea de gran utilidad.